Hace unos meses iniciamos una serie de los dones espirituales. Dones espirituales que presenta la primera carta de Corintios capítulo 12. Hemos presentado 3 de ellos. Los puedes encontrar en iVoox, en Spotify. Los puedes encontrar también en la categoría Dones del Espíritu Santo a través del canal de YouTube. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por medio del Espíritu. Hoy vamos a presentaros otro don espiritual. El cuarto, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Como ya te he mencionado, en lecciones anteriores hemos estudiado los primeros 3 dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe. Estamos estudiando que todos estos dones son manifestaciones del poder de Dios. También hemos aprendido que todos estos dones son sobrenaturales. Ninguno de ellos se puede obtener solo por medios humanos. Aprendimos además que todos los dones del Espíritu tienen un propósito en común. Son dados para edificar el cuerpo de Cristo. En esta nueva lección, en esta nueva clase, vamos a estudiar otro don del Espíritu Santo. Los estamos estudiando en el orden en que aparecen en la palabra de Dios. Algunos eruditos bíblicos los colocan en un orden diferente. Sin embargo, puesto que todos provienen del Espíritu, el orden en que se estudien no tiene importancia. En ocasiones, aparentemente, algunos dones aparecen juntos. Y es probable que usted ya haya sentido que el Espíritu Santo le habla sobre la manifestación de estos dones. ¿Qué debemos hacer cuando el Espíritu Santo nos habla? Obedecer su voz. La oración nos va a ayudar. Y cuando sienta que el Espíritu Santo influye sobre usted, ceda ese impulso. Ceda su voluntad a la de Dios. A veces esto nos dificulta, ¿verdad?, al principio. Pero si deseamos que Dios nos use, nosotros podemos ser de bendición para el cuerpo de Cristo, para la Iglesia. Estos son 3 puntos que vamos a tratar en esta reflexión. Dones de sanidad. Definición del don de sanidad, explicación con ilustración del don de sanidad y propósito del don de sanidad. Ubicándonos, podemos encontrar el don de sanidad, como hemos mencionado, en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanidad significa calidad de sano, hacer que uno esté bien, completo, cabal. Don significa dádiva, presente o regalo, gracia especial o habilidad. También se reconoce como favor o bondad. Es importante que pensemos en la palabra dones, la cual es plural. Plural significa más de uno, y en este caso dones significa más de un don de sanidad. Los dones de sanidad, por tanto, son manifestaciones de la gracia de Dios, de su favor y su bondad. Howard Carter dice que los dones de sanidad son manifestaciones del poder de Dios en la esfera, es decir, en el área de la enfermedad. Estos dones fluyen del Espíritu a través del creyente y de éste a las personas que necesitan sanidad. Los dones de sanidad son dados para los necesitados. Se manifiestan a través de los creyentes. Por ello, no se debe decir que cierto creyente tiene un don de sanidad. Es mejor decir que por el Espíritu Santo y a través del creyente lleno del Espíritu se manifiesta en la Iglesia los dones de sanidad. Vamos a dar una explicación con ilustración de los dones de sanidad. Las enfermedades, dolencias, debilidades son comunes en el hombre. Incluso los creyentes las padecen. Son el resultado de la caída del hombre en pecado. Esa triste realidad no implica que alguien se enferma porque ha pecado. Los discípulos preguntaron a Cristo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús les contestó, no es que pecó este ni sus padres. Juan capítulo 9, versículo 3.
En ocasiones sí se enferma alguno por haber pecado. Y Jesucristo dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 5, versículo 14. Cualquiera que sea la causa de la enfermedad, dolencia o debilidad, por lo general Dios desea que seamos sanados. Sin embargo, en ocasiones el Espíritu Santo no concede la sanidad a algunas personas que obviamente la necesitan. Y esto se debe a varias razones. Una de ellas puede ser incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Otra razón puede ser una relación inadecuada con el cuerpo. Sin discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, que están muertos. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 29. Sin discernir el cuerpo del Señor significa no reconocer que otros miembros del cuerpo del Señor también forman parte del mismo. En ocasiones la sanidad no se realiza porque Dios está usando la enfermedad para efectuar algo en la vida de esa persona. En ocasiones la sanidad no se realiza porque la persona necesita más fe. En ocasiones la sanidad no se realiza porque la persona desprecia a otros hermanos. En ocasiones la sanidad no se realiza porque la incredulidad impide que Dios actúe. Tenemos que comprender la forma en que operan los dones de sanidad. Y lo vamos a lograr al considerar varias preguntas. ¿A quién puede usar el Espíritu Santo para mostrar un don de sanidad? ¿Acaso la manifestación de los dones de sanidad se limita a ciertas personas? El Espíritu Santo usará a quien pueda llevar los dones de sanidad a los enfermos, pero estos dones fluirán con mayor libertad a través de quienes han sido bautizados en el Espíritu. Es más factible que los dones de sanidad se manifiesten a través de los líderes de la Iglesia, y la razón consiste en que han dado su vida entera para ministrar a la gente. Además, en teoría, entre comillas, están en mayor contacto con los enfermos, con los necesitados. En teoría, esos líderes de iglesia, esas personas en autoridad, tienen que tener una vida de oración. Tienen que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Examina esta lista. Fíjate en las personas que usó el Espíritu Santo en los dones de sanidad según el libro de Hechos. Pedro y Juan, apóstoles. Puedes leerlo, Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 11. Pedro, apóstol, Hechos capítulo 5, versículo 15. Felipe, evangelista, Hechos capítulo 8, versículo 5. Ananías, un creyente desconocido, Hechos capítulo 9, versículo 17. Y de nuevo utiliza el Espíritu Santo a Pedro en 3 ocasiones. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 28. Según esta lista, la mayoría de los casos de sanidad se realizaron a través de apóstoles. Y es comprensible porque Hechos, esta carta, este libro de Hechos contiene la historia de lo que realizaron los apóstoles. El apóstol Santiago dio instrucciones especiales a otro grupo que podría poseer dones de sanidades. Se trataba de los ancianos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 14. Lo anterior nos enseña que el Espíritu Santo da los dones de sanidad a través de personas en autoridad, a través de los líderes de la iglesia, a través de personas que han recibido al Señor en su vida, a través de personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, a través de personas que están dispuestas a renunciar a su vida para bendecir a otras. El Espíritu Santo también puede usar a cualquier creyente en un don de sanidad, como en el caso de Ananías. ¿Qué clase de enfermedades, dolencias y debilidades pueden ser sanadas? Todas. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús diferentes aldeas, diferentes pueblos, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo ocurrió en la iglesia primitiva. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Hechos capítulo 5, versículo 16. Ahora vamos a presentarte otra lista de enfermedades, dolencias y debilidades que fueron sanadas según esta carta de Hechos.
Cojera. Esta es una debilidad. Hechos capítulo 3, versículo 2. Diversas enfermedades. Hechos capítulo 5, versículo 16. Lo acabamos de leer. Parálisis y cojera. Otra debilidad. Hechos capítulo 8, versículo 7. Ceguera. Enfermedad o debilidad. Hechos capítulo 9, versículo 17. Parálisis. Hechos capítulo 9. Cojera, de nuevo. Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante. Y fiebre, que es enfermedad. Disentería, que es una dolencia. Hechos capítulo 28, versículo 8. Podemos afirmar que no hay enfermedad, dolencia o debilidad que no pueda ser sanada por los dones de sanidad. Pero es necesario que digamos algo más sobre los dones de sanidad. Por ejemplo, el don se menciona 3 veces en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Versículo 9, versículo 28 y versículo 30. Y todas en el plural. Este es el único de los 9 dones al cual en verdad se le aplica ese número. Cada uno de los otros dones es un don. Aunque no sabemos la razón de tal distinción particular entre este y los otros dones, sí sabemos que los dones de sanidad son suficientes para suplir cada necesidad. Quizá también dones significa que ciertos creyentes son usados por el Espíritu Santo para sanar algunas enfermedades, para sanar dolencias, para sanar debilidades. Por ejemplo, de acuerdo con Hechos capítulo 8, Felipe fue usado por el Espíritu para sanar a paralíticos y cojos. En tiempos más recientes, otros hombres fueron usados para manifestar dones de sanidad. Es bueno recordar que todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu. Como dice esta carta de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Ahora, para terminar, ¿cómo operan los dones de sanidad? Debemos aprender que no hay un modelo fijo. Y esta circunstancia se observa cuando tú lees los casos principales de sanidad en el Nuevo Testamento. La sanidad se realizó por un toque, por una palabra expresada. Se realizó ese milagro por una palabra. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de 8 puntos donde la sanidad se realiza por un toque, por una orden o por una palabra expresada. Una palabra expresada y un toque. Mateo capítulo 8, versículo 3. No voy a leer el versículo para que no se nos haga largo, pero si tú estás escuchando este espacio, puedes ir dando pause al vídeo para que puedas ir buscando la referencia. La sanidad se realizó por un toque, una palabra expresada. Mateo capítulo 8, versículo 3. Otra palabra expresada. Mateo capítulo 8, versículo 5. La persona sanada, por cierto, no estaba presente. No oyó la palabra expresada. Un toque. Mateo capítulo 8, versículo 15. Un toque, una palabra expresada. Mateo capítulo 9, versículo 29. Una orden. Mateo capítulo 12, versículo 13. El ungimiento de lodo en los ojos y una palabra expresada. Capítulo 9, versículo 6 del Evangelio de Juan. Una orden. El levantamiento con la mano. Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 9. Aquí está hablando sobre el hombre de la mano seca. Una palabra expresada. Una orden. Hechos capítulo 9, versículo 34. Resalta el hecho de que el método de sanidad más común era el de la palabra expresada. Y es importante que lo recordemos. Un toque con la mano, el levantamiento con la mano o algún otro acto bien puede ayudar a la fe de esa persona. Sin embargo, parece que Dios obra mayormente a través de la palabra expresada. Y los líderes de la iglesia primitiva realizaron milagros por la palabra expresada. Los dones de sanidad se manifiestan a través de creyentes de acuerdo con la dirección del Espíritu. ¿Cómo sabe el creyente cuando posee un don de sanidad que debe compartir? A lo mejor te has hecho esta pregunta. Como en el caso de otros dones del Espíritu, creemos que la persona que ha de manifestar el don sentirá ese impulso interno en su espíritu. La experiencia de Sansón registrada en el Antiguo Testamento lo ilustra muy bien. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemando como fuego.
Jueces capítulo 15, versículo 14. Sansón no fue usado por el Espíritu para sanar, fue usado para realizar obras portentosas. De su experiencia podemos darnos idea de lo que experimentaremos, ya que es el mismo Espíritu el que se manifiesta a través de nosotros. Ningún creyente tiene los dones de sanidad a su entera disposición. Los posee de acuerdo con el deseo del Espíritu. Algunos quizás experimentan la operación de los dones con mayor frecuencia que otros, pero ello se debe a que han aprendido a andar por la fe bajo la dirección del Espíritu. La clave de todo es tener una relación directa con el Señor cada día. Si yo busco al Señor de vez en cuando, olvídate de que voy a tener ese don de sanidad. Si yo no pongo en funcionamiento los dones que el Señor pone en mi vida, si yo no me relaciono con el Señor, si no leo su palabra, si no oro, si no medito en su palabra, esos dones del Espíritu no van a ser efectivos. Ese es el gran secreto. Ahora bien, propósitos de los dones de sanidad. El propósito principal de todos los dones del Espíritu, como ya lo hemos estudiado, consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Algunos dones lo hacen de cierta manera, otros de otra. Y los dones de sanidad lo hacen al capacitar a sus miembros para que éstos estén saludables físicamente. Todo el cuerpo se beneficia si uno de sus miembros mejora físicamente. Los dones de sanidad a menudo se manifiestan en el ministerio de un evangelista. Atraen a la gente para que escuche el evangelio. Los primeros cristianos le dijeron al Señor en oración: extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Hechos capítulo 4, versículo 30, perdón. Y Dios contestó, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, para terminar, los propósitos de los dones de sanidad, presta mucha atención, los propósitos de los dones de sanidad consisten en suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo y ayudar a llevar almas a los pies de Él. Ese es el propósito de los dones de sanidad. Si tú analizas los evangelios, las personas que recibían un milagro de Jesús, la mayoría de los casos, no todos, servían al Señor, seguían a Jesús. Bartimeo estaba junto al camino mendigando, recibió la vista y en vez de estar junto al camino, estuvo dentro del camino, empezó a seguir a Jesús. Ese endemoniado ganadero recibió sanidad, recibió un milagro de parte de Dios, esos espíritus inmundos abandonaron su cuerpo y ese ex-endemoniado le dijo a Jesús: déjame seguirte, y Jesús le dijo: no. Cuenta lo que ha hecho el Señor en tu vida. Y se fue a predicar el evangelio a su zona. Los 10 leprosos, 10 reciben sanidad, solo uno regresa a los pies de Jesús, solo uno es agradecido, pero los demás no se sabe nada de ellos. Ese es el propósito de los dones de sanidad. Suplir necesidades físicas del cuerpo de Cristo y ayudar a llevar almas a los pies de Él. ¿Qué piensas al respecto sobre estos dones de sanidad? Déjanos tu comentario, queremos leerte.